Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la asamblea del concurso oposición de estabilización y estos son los puntos que vamos a desarrollar. Empezamos con la introducción. Voy a quitar el cacharrito este. Y bueno, recordar que estamos inmersos en un proceso de estabilización de plazas, conforme refiere la ley 2021 del 28 de diciembre, en la que se determina que las plazas que llevaban más de 5 años iban a concurso de méritos. El concurso de méritos, recordemos que lo hemos dejado el mes pasado atrás, finalizaba el 21 de diciembre y ahora tenemos ya planteada la subida al DOC, la convocatoria del concurso oposición. Las plazas que llevaban más de 3 años iban a concurso oposición, que es el que vamos a ver en esta convocatoria. Entonces, la convocatoria, la consejería, quiere decir, también determinó y plasmó en la convocatoria que iban a concurso oposición 1.597 plazas. Estas 1.597 plazas, desglosadas por cuerpos y por turnos, acceso libre y reserva de diversidad funcional, pues se designan, se atribuyen a cada cuerpo, se dotan estas cantidades que vemos aquí. Y luego, si queremos conocer el número de plazas que tiene mi especialidad, pues ya tendría que acudir, no lo hemos puesto aquí en la presentación, pero es consultarlo en el punto 1.2 de la convocatoria, en el cual tenemos la distribución de plazas por especialidad para cada cuerpo. La convocatoria la tenemos aquí referenciada, es la orden 72 del 2022, 26 de diciembre, que se publicó pues, el mes pasado, conforme preveía que debería ser publicada antes del 31 de diciembre. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, pasamos a ver cuáles son los requisitos de participación para poder participar, valga la redundancia, en este concurso oposición. Los requisitos son los mismos que teníamos en el concurso de méritos, ¿vale? Vamos a tener unos requisitos generales y unos requisitos específicos. En cuanto a los requisitos generales, pues tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, tener la edad mínima de acceso a la función pública, pero no superar la edad de jubilación del año actual, no padecer ninguna enfermedad ni limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de nuestras funciones, estar en posesión de alguna de las titulaciones que luego veremos, que están recogidas en el apartado 2.2 de la convocatoria, o en su defecto, importante, la certificación supletoria provisional. No haber sido separado mediante expediente disciplinario ni haberse inhabilitado, no tener la condición de funcionario de carrera en práctica o estar pendiente del correspondiente nombramiento como funcionario de carrera del mismo cuerpo para el cual se solicita la participación, no haber sido condenado o condenada por sentencia firme por ningún delito contra la libertad de identidad sexual, y en cuanto a las lenguas cooficiales, pues acreditar el conocimiento de los idiomas cooficiales de la Comunidad Valenciana. Dentro de los requisitos generales, pues vamos a ver con un poquito más de detalle estos últimos, los requisitos lingüísticos de las lenguas oficiales. Bueno, pues el requisito es un C1 de la Junta Cualificadora de Conocimientos en Valenciano o equivalente. La equivalencia a esta certificación la encontramos en el anexo 2 de la orden 77 del 2007. Aquí hay un error, es el del 2007, el 2 de marzo. También, si no se posee ni una cosa ni la otra, pues bueno, también puedo aportar como requisito el C2 de valenciano, la capacitación en valenciano o el diploma de mestre. Estos certificados que acreditarán el requisito deben estar registrados en el Servicio de Formación y Acreditación de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, teniendo en cuenta que aquellas personas que han obtenido el C1 a través de la Junta, pues van registrados de oficio.
¿Cuándo tengo que tenerlo acreditado? Pues la convocatoria establece antes de la fecha de finalización del plazo de participación, ¿vale? De presentación de la solicitud de participación. Un plazo que aprovecho para decir que todavía no está fijado, puesto que lo tiene que dictaminar la Dirección General de Personal Docente a través de una resolución y esta fecha todavía es desconocida. De momento, lo único que hay claro es que hay que tenerlo y ya nos restringen que el plazo será ese. Añadir también sobre el requisito que la Consejería no tiene intención, no recoge en la propia convocatoria y por tanto no va a realizar una prueba previa de valenciano. En cuanto al castellano, pues aquellas personas que no posean la nacionalidad española y el conocimiento de esta lengua no se deduzca de su origen, tendrán que acreditarlo de la siguiente forma. De entre las diferentes que hay recogidas en el apartado este de la convocatoria, destacar que haber participado en los procedimientos selectivos convocados a partir de la convocatoria del 2002, si obtuvieron una calificación de apto en la prueba de castellano, sería uno de las formas de acreditación. Y existen otras que vienen recogidas en la propia convocatoria. Vistos los requisitos generales de participación, vamos a ver también los requisitos específicos que son necesarios para poder ingresar en cada uno de los diferentes cuerpos en los cuales hay plazas en la convocatoria. Se han convocado plazas. Entonces, son, ya digo, los mismos que teníamos para lo del concurso de méritos. Para el ingreso en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y profesores de escuelas oficiales de idiomas, pues van a hacer falta básicamente dos cosas. Por un lado, una titulación académica como requisito y por otro lado, una titulación de formación pedagógica y didáctica. En cuanto a la titulación académica, pues es estar en posesión del título de doctor, doctora, licenciado, ingeniero, arquitecto o grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Unos títulos equivalentes que se recogen en el anexo 4 de la convocatoria. Y añadir también que solamente se puede alegar una titulación equivalente como requisito de acceso en caso de no disponer de la titulación genérica requerida para el ingreso al cuerpo. Ya digo, es lo mismo que teníamos en el anterior proceso de estabilización. En cuanto a la acreditación de la formación pedagógica, pues tener el máster del profesorado o, si no, cualquiera de las otras acreditaciones que vienen en la convocatoria, titulaciones obtenidas anteriores al 1 de octubre del 2009. En cuanto al ingreso en los cuerpos de catedráticos de música y artes escénicas, la estructura de requisitos es la misma. Titulación académica, formación. Aquí no se exige formación académica, pero sí se exige la formación y capacidad de tutela. Entonces, titulación académica, pues estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o grado correspondiente. Y para el caso de catedráticos de música y artes escénicas, acreditar la formación y capacidad de tutela en las investigaciones propias de las enseñanzas artísticas, que puede acreditarse indistintamente a través de las tres formas que establece el apartado 222 de la convocatoria. Para el ingreso en los cuerpos de profesores de música y artes escénicas, pues únicamente titulación académica, estar en posesión del título de doctor o doctora, licenciado, ingeniero, arquitecto, grado u otros equivalentes según el anexo 7 del Real Decreto y ya está en cuanto a requisitos. Por lo que atañe a el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares, pues la titulación académica va a ser estar en posesión de la titulación de diplomado arquitecto, ingeniero técnico
o el título de grado, licenciado, ingeniero, arquitecto correspondiente u otros de técnico superior de formación profesional que sean equivalentes a efectos de docencia. Para el ingreso en este cuerpo, asimismo, será necesaria la titulación en formación pedagógica y didáctica, que se podrá acreditar de forma análoga a como lo acreditan las personas que se presentan al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y escuelas oficiales de idiomas que hemos visto anteriormente y que vienen recogidos en el apartado 221 de la convocatoria. Si deseamos participar por diversidad funcional o discapacidad, tal cual recoge el punto 2.3 de la convocatoria, pues además de los requisitos generales y específicos vistos anteriormente, debemos acreditar que tenemos reconocida una diversidad funcional o discapacidad cuyo grado es superior, igual o superior al 33%. Y en cuanto a requisitos, finalmente, decir que todos estos requisitos, los requisitos enumerados, deben poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como personal funcionario de carrera. Hemos visto los requisitos necesarios para poderse presentar a este procedimiento y ahora, una vez tengamos claro que nos podemos presentar, pues efectuaremos la inscripción, que vamos a ver que también es bastante parecida a la que había para el concurso de méritos. Entonces, todas las personas que deseen participar en este procedimiento tienen que hacer 3 cosas. En primer lugar, realizar la solicitud de participación. Lo primero que nos viene a la cabeza es cuándo, y por eso lo vuelvo a repetir, que todavía no está publicado el plazo, ¿vale? Ni de cuándo se abre ni de cuándo se cierra. Aprovecho para comentar que, si nos acordamos, pues estaba previsto un poco finalizar con el concurso de méritos, y una vez aquello esté finalizado, esté claro, pues empezar con el concurso oposición. Entonces, el concurso de méritos, pues la cita previa había de plazo hasta el 13 de enero, y estas citas previas daban posibilidad de presentarlo como muy tarde, recuerdo, hasta el 17 de enero. Entonces, pues finales de enero o principios de febrero sería lógico que ya pudiésemos saber la fecha para participar. Bueno, para presentar la solicitud de participación. Una solicitud de participación en la que, como veremos, pues habrá que acreditar los requisitos y hacer el pago de las tasas. Una vez presentemos, cuando sepamos cuándo, la solicitud de participación, pues pediríamos cita para subir los méritos. Y cuando nos den cita, pues aportaríamos los méritos para la especialidad solicitada. Entonces, más generalidades sobre la solicitud de participación. Pues el modelo de solicitudes es totalmente telemático, tiene que ser así, y para ello pues utilizaremos una forma de acceso que es este enlace, por ejemplo, que nos lleva a la página de Consellería, y de ahí pues ya accedemos a la sede electrónica para presentar nuestra solicitud de participación. Y nos identificaríamos, la firmaríamos y luego la firmaríamos mediante los sistemas de acreditación digital que ya conoceremos, puesto que seguramente nos hayamos presentado al concurso de méritos. Bueno, el plazo ya lo he comentado antes, se publicará. Sobre la solicitud, pues decir que se realizará una solicitud de participación por cada especialidad. Y además añadir que el hecho de haberla presentado no te garantiza que te puedas presentar, puesto que la fecha de comienzo de las pruebas es el mismo día, ¿vale? Será a partir del 23 de junio, con lo cual
es posible que si echemos para 2 o 3 especialidades, pues no podamos acudir físicamente a realizar la prueba de una de ellas, de alguna de ellas. En caso de presentar más de una solicitud por especialidad, en la aplicación telemática que se habilitará, será válida, como viene siendo costumbre, pues será válida la última que hayamos presentado. Bueno, vistas las generalidades sobre la solicitud de participación, vemos algunos aspectos que va a recoger esta solicitud de participación. Entonces, lo primero es que habrá que indicar si participamos en turno libre o diversidad funcional o discapacidad. Entonces, cuando lo indiquemos, pues tendremos que acreditar que podemos participar como turno de diversidad funcional o discapacidad. Asimismo, también todas las personas participantes que requieran una adaptación también deberán especificarlo mediante un trámite específico. La solicitud de participación contendrá los siguientes datos de participación. Esto haremos una asamblea específica para ver cómo se rellena, pero vaya ya por delante que va a requerir los siguientes datos de participación. Pues tendremos que indicar en esta solicitud el cuerpo, el código, el nombre de la especialidad y el turno por la que se participa. Y asimismo, pues la preferencia de provincia en la que queréis realizar las pruebas. Luego también habrá que indicarle los requisitos de ingreso en el cuerpo y también de forma análoga a como ya hicimos en el concurso de méritos, pues también habrá que adjuntar un autobaremo de méritos. Luego decir también que no se valorará, esto es importante, no se valorará ningún mérito que no figure entre los declarados en el autobaremo, a excepción, claro está, de aquellos que se bareman de oficio. Esto lo abordaremos cuando se abra la plataforma y podamos hacer una demostración práctica de cómo realizar la solicitud de participación. Bueno, en la solicitud de participación hay que rellenarla aportándole una información, pero también hay que pasar por el pago. Entonces, sobre el pago, pues informaros de las tasas y decir también que las personas que están exentas o tengan reducción, pues lo tendrán que acreditar. Y luego 2 casos importantes. La falta del pago fuera del plazo determina automáticamente la exclusión de la persona aspirante. Y si, aun pagando en plazo, si no se realiza debidamente la solicitud de participación, aunque lo haya pagado, pues la convocatoria recoge que no estoy inscrito. Entonces, cuando realicemos la inscripción debemos asegurarnos que llegamos hasta el final, se firman todos los documentos y se queda todo bien registrado electrónicamente para no tener luego ningún problema. Bueno, todas las personas que van a participar en este proceso, como ya hemos dicho, además de la solicitud de participación, pues tienen que pedir cita previa para subir los méritos. Se pide la cita previa y el día que el sistema nos dé cita para hacerlo, pues subimos los méritos. Entonces, ¿dónde estará para subir, para pedir la cita previa? Quiere decir, pues en el mismo enlace. En la convocatoria ya determina que estará en este enlace de acceso para poder pedir la cita previa. Entonces, según la cita al día que nos den, pues de forma ya también, como ya he dicho anteriormente, análoga a como ha pasado en el concurso de méritos, pues subiría todos los méritos que sean necesarios. Y
resaltar que las personas que soliciten más de una especialidad pues deberán incorporar los documentos justificativos correspondientes al autobaremo de cada una de las especialidades solicitadas. Y para el tema de los títulos que se aleguen como requisito en cada especialidad, importante, deberá figurar la certificación de la nota media obtenida. Esto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de subir los méritos. Bueno, pues vistos los requisitos de participación, y ahora mismo no podemos verlo como nos gustaría, porque no tenemos acceso a la plataforma y no podemos ilustrarlo pues viendo cómo es, pero por lo menos todo lo que viene hasta la fecha definido por la Consellería, pues ya lo hemos expuesto, ya lo hemos indicado para que lo tengáis en consideración. Pues una vez vistos requisitos de inscripción, vamos a ver en qué consiste esto de la admisión. A ver, lo que son preguntas que he visto que una persona ha levantado la mano, las dejamos ahora y atendemos a la exposición. La admisión, pues saldrán unos listados provisionales y unos definitivos. Una vez finalice el plazo de presentación de solicitudes, que ahora mismo es una incógnita, pero una vez finalice, la Dirección General de Personal Docente publicará un listado provisional de las personas admitidas y excluidas. Y tras esa publicación habrá un periodo de 10 días hábiles para reclamar a ese listado provisional. Las reclamaciones también se nos indica en la convocatoria que serán vía telemática. Que se publican estos listados y no aparezco, y yo lo he presentado todo y tengo mi justificante descargado en PDF en mi ordenador y voy a reclamar. Pues efectuaría la reclamación pertinente dentro del plazo de los 10 días para que se subsane. En la propia convocatoria se indica que todos los errores subsanables cometidos al complementar los datos de la solicitud se deberán también corregir en ese mismo plazo, ¿de acuerdo? Todo aquello que sea subsanable en esos 10 días se puede corregir, y si no aparezco y he presentado mi solicitud de participación, pues en esos 10 días se debe subsanar. Bueno, una vez transcurridos los 10 días hábiles de reclamaciones, pues a partir de entonces la Consellería, estudiadas todas las reclamaciones, etcétera, pues verá, aceptará unas, no aceptará otras, y al final publicará unos listados definitivos. La Dirección General de Personal Docente declarará aprobada una lista definitiva de personas admitidas y excluidas. A estas listas también se puede reclamar, pero ya es de otra forma. Si es el caso, ojalá que no, contactad con nosotros para que os podamos ayudar. ¿Dónde se harán públicos estos listados? Pues nosotros publicaremos, como no podía ser de otra forma, la información en nuestra página web, y además también la Consellería, como no, pues publica estos listados en esta dirección URL que viene ya fijada por la convocatoria. Bueno, desde el punto de vista de los participantes, otro aspecto que debemos tener presente es el de los tribunales. Entonces, sobre los tribunales, pues decir ahora mismo no demasiadas cosas. Decir que estarán formados por un presidente o presidenta que se designará por la Dirección General de Personal Docente directamente, y un mínimo de 4 vocales que se designarán por sorteo público. Decir que se nombrarán tantos tribunales como se consideren necesarios por parte de la Consellería y para cada provincia, y que sus funciones son pues la calificación, la puesta de nota, la calificación y revisión, si procede, de la prueba única de la fase de oposición, que ahora luego veremos, el desarrollo del proceso selectivo, todo aquello de poner el cartel para informar tanto en el centro como, recordad que en las pasadas oposiciones a maestros también era consultable telemáticamente, pues estas cosas, estas tareas, la organización, todo el desarrollo del proceso selectivo de acuerdo con lo que dispone la presente convocatoria. La elaboración, en caso de tribunales
únicos y ciertas especialidades, la elaboración de prueba práctica, la determinación, en caso de tribunales únicos, de los criterios de actuación, la agregación de las puntuaciones correspondientes a la fase de concurso que se establezcan en la comisión baremadora, a las adjudicadas a la oposición. Ellos se encargan de incorporarlas para todos los aspirantes que concurren a ese tribunal. Son la ordenación de los aspirantes y la elaboración de todas las listas de los aspirantes que superen ambas fases. También la coordinación en la comisión de selección que homogeneiza, hace homogéneo todo, y la custodia de los exámenes de acuerdo con las instrucciones del órgano que los nombre durante todo el procedimiento. Bueno, pues vistos estos aspectos del concurso-oposición, voy a dar paso a mi compañero Raúl para que siga nos muestre cómo será el desarrollo, la evaluación, la subida de la unidad didáctica, los nombramientos y la interinidad. Venga, adelante, Raúl. Buenas tardes a todos los asistentes. Continúo con el apartado 6 de la convocatoria, que es el comienzo y desarrollo del procedimiento selectivo. Se realizará a partir del 26 de junio, comenzará la oposición. La intención de Consellería es tener terminado lo que es el concurso de méritos a finales de mayo, principios de junio, para que las personas que saquen plaza por el concurso de méritos, pues probablemente no se presenten a la oposición. Por lo tanto, si todo eso está terminado, el 26 de junio en principio comenzaría la oposición. El lugar, la fecha y la hora donde los opositores van a realizar la primera prueba, pues saldrá publicado cuando salgan los listados definitivos de admitidos y excluidos. A esa primera prueba habrá un llamamiento único y habrá que estar a la hora que dicte esa publicación. Si no estamos a esa hora, seremos excluidos del procedimiento selectivo y iremos provistos de DNI o documento equivalente. Los criterios de evaluación con los que los tribunales van a evaluar las pruebas, pues serán publicados antes del inicio de las mismas, antes del inicio de las pruebas. Y eso son, digamos, las características en las que se van a basar los tribunales para evaluar. El siguiente apartado de la convocatoria es el sistema de selección. Al ser un concurso-oposición, pues tendrá una fase de oposición y una fase de concurso. La fase de oposición va a tener una prueba única. Esta prueba única estará estructurada en dos partes, que no tendrán carácter eliminatorio. Esta es una de las principales diferencias con otras oposiciones, el tema eliminatorio. Entonces, estas dos partes de la primera prueba no tienen carácter eliminatorio. Puedo sacar un 3 en la primera, realizar la segunda y si me recupero y me hacen media para obtener el 5, pues podría pasar a la fase de concurso. El tribunal hará pública la nota final y global de la prueba, junto con la correspondiente a cada una de sus partes. Por lo tanto, van a publicar la nota que saco en la fase de oposición y en las distintas partes que la componen. La parte A tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos necesarios de la especialidad. Es decir, va a ser el desarrollo teórico de un tema. En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, que van a ser prácticamente todas, pues deberá elegirse entre 5 temas. Es decir, se van a sacar 5 bolas y de ahí vamos a elegir el tema que queremos para hacer el desarrollo del tema. Los ejercicios serán leídos por los propios tribunales. En algunas oposiciones hace años, pues eran los propios opositores quienes leían los exámenes. En esta oposición en concreto van a ser los tribunales quienes lean, digamos, lo que es el examen que hayamos escrito. Por eso no tenemos que poner, digamos, ninguna marca, ninguna señal que diga, digamos, nuestra identidad de las personas aspirantes. Por lo tanto, se debe garantizar en todo momento el anonimato. Hay que realizarlo con boli azul o negro y no poner ninguna marca, señal, etc. Seguramente los tribunales, antes del inicio de estas pruebas, pues darán instrucciones al respecto.
La parte B tendrá por objeto la comprobación de la actitud pedagógica de la persona aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Va a consistir en la presentación de una unidad didáctica, bloque temático o programa de intervención según la especialidad a la que se opte, de acuerdo con la normativa vigente en el curso 22 y 23. De unidad didáctica y programación, en las preguntas que nos habéis trasladado hay varias cuestiones y después, cuando pasemos a resolver estas preguntas, pues vamos a profundizar un poquito más. En aquellas especialidades que incluyan contenidos de carácter aplicado, pues se puede incorporar ejercicio práctico. Ahora veremos los cuerpos que van a tener prueba práctica y los que no. Características para la exposición de la unidad didáctica: se van a tener 10 minutos para la preparación, 30 minutos para la presentación, exposición y defensa oral ante el tribunal, y luego el tribunal va a tener 10 minutos para poder trasladarnos alguna pregunta. La persona aspirante va a elegir el contenido de la unidad didáctica, del bloque temático o del programa de intervención. Y luego, para su elaboración, hay una serie de características que tenemos que tener muy en cuenta según la convocatoria, para hacerlo en base a lo que nos dicta la convocatoria. Es decir, extensión máxima de 15 páginas, formato DIN A4, escritas a doble espacio, con letra Arial, con un cuerpo de letra 12 puntos sin comprimir. Todo eso tenemos que hacerlo conforme dice la convocatoria. La entrega de la unidad didáctica, del bloque temático, etcétera, se deberá efectuar en un único documento con formato PDF, y el plazo de presentación de la unidad didáctica será del 1 al 20 de junio del 2023. Habilitarán una plataforma para que telemáticamente podamos aportar ese documento, ese PDF, en el que está nuestra unidad didáctica, ¿vale? Y entonces hay que respetar muy bien esas fechas, ¿vale? Del 1 al 20 de junio, porque si no lo aportamos en esas fechas es como que renunciamos a seguir en el proceso de oposición. En cuanto a las especialidades que incorporan la prueba práctica, pues en el caso de las especialidades pertenecientes a los cuerpos de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, catedráticos de música y artes escénicas y profesores de música y artes escénicas, en esta segunda parte se incorporará la realización de un ejercicio de carácter práctico. Por lo tanto, esta segunda parte, la parte B de la oposición, pues tendría dos subpartes, que serían la B1 y la B2. Por un lado, la defensa de la unidad didáctica y, por otro lado, la prueba práctica para las especialidades y los cuerpos que acabamos de nombrar. Todas las características de la prueba práctica están especificadas en el anexo 2 de la presente convocatoria. Por lo tanto, ahí se puede ver muy bien qué van a pedir en esas pruebas prácticas, según si mi especialidad la lleva, la prueba práctica. La siguiente fase de la oposición, pasada la fase de oposición, sería la fase de méritos. Como es un concurso oposición, pues incorpora fase de méritos. En esta fase solo se tendrán en cuenta, muy importante, los méritos perfeccionados hasta el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación. Todavía no sabemos cuándo va a ser ese plazo de presentación de solicitudes. Todavía no ha salido resolución de la Dirección General de Personal Docente que indique ese plazo. El último día sería la fecha tope para tener perfeccionados tanto los méritos como los requisitos, ¿vale? Vale, pues entonces se aportarán previamente estos méritos, se baremarán y después se hará la nota ponderada con el porcentaje que corresponda a la fase de oposición y a la fase de méritos para saber la nota total que tenemos en el concurso oposición. Siguiente apartado de la convocatoria sería la calificación. ¿Cómo van a calificar? Pues bueno, la calificación de cada una de las dos partes de la prueba será de 0 a 10 puntos. Esto en la fase de oposición. Parte A, parte B, se califica de 0 a 10 puntos. La calificación final se obtendrá como la media ponderada de cada una de las dos partes, siendo la ponderación el 40% de la parte A, y 60% de la parte B. Por tanto, lo que es el desarrollo del tema vale un 40% y lo que es la unidad didáctica vale un 60%. Si la parte B incorpora prueba práctica, pues en esa parte B valdrá un 50% lo que es la prueba práctica y un 50% lo que es la unidad didáctica, ¿vale? En la parte B. Y luego, para ver la nota global de la oposición, de la fase de oposición, pues será en base a los porcentajes que hemos visto. Desarrollo del tema un 40%,
Parte B, un 60%. Vale. Y ya tendríamos la nota de la fase de oposición. Lógicamente, aunque sean pruebas no eliminatorias, tenemos que tener aprobada la fase de oposición global, total, para poder pasar a la fase de concurso. Por lo menos tenemos que tener un 5 en esa fase de oposición para poder pasar a la fase de concurso. Si no, no podríamos pasar. Importante decir que las personas que no hayan realizado las dos partes de que consta la prueba única serán calificadas como no presentadas. Por lo menos el entrar, el intentar hacer lo mejor posible en el examen, pero el presentarnos. Si no nos presentamos, también decaemos del derecho de poder entrar en la bolsa. Luego comentaremos a nivel de entrada en bolsa en el apartado 14 que lo especifica, pero importante el por lo menos presentarlo para tener esa constancia de que nos hemos presentado. Si no, saldremos como no presentados, si no accedemos a las dos partes de la fase de oposición. Esa sería la calificación de la fase de oposición y luego está la valoración de la fase de concurso. La asignación de la puntuación que corresponda a las personas aspirantes en la fase de concurso será según el baremo recogido en el anexo 1. Y ahora, próximamente, a continuación, realizaremos, digamos, un repaso del baremo de la fase de concurso. El compañero Rafa lo realizará para ver los diferentes apartados del mismo baremo, que también introducen algunas novedades con respecto a anteriores oposiciones. Importante, volvemos a recalcar, solo se tendrán en cuenta los méritos perfeccionados hasta el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Cuando salgan listados provisionales de notas de la fase de oposición, listados provisionales de notas de la fase de concurso, tendremos plazo de alegaciones. Tendremos un plazo para presentar alegaciones. Si no estamos de acuerdo, los tribunales estudiarán esas alegaciones y después sacarán listados definitivos donde veremos si se han tenido en cuenta o no se han tenido en cuenta las citadas alegaciones. Siguiente apartado de la convocatoria es la superación de la fase de oposición y concurso. ¿Cuáles van a ser las personas seleccionadas? Pues las personas que obtengan, digamos, una de las plazas que se reparten en su tribunal. Recordamos que son plazas por tribunal. Si en el tribunal hay dos plazas, pues por lo tanto, si obtengo una de las dos mejores notas, obtendré una plaza y saldré en el listado de personas seleccionadas. Los tribunales ponderarán la nota ya global de todo el concurso oposición con un 60% la puntuación obtenida en la fase de oposición y un 40% la puntuación obtenida en la fase de concurso. Esta es otra de las novedades porque en anteriores oposiciones, por ejemplo la de maestros del año pasado, era 2/3, 1/3. En este caso es un 60-40. Ese es el peso que tiene cada una de las dos partes del concurso oposición. En caso de que al proceder a la ordenación de las personas aspirantes se produjeran empates, esta convocatoria pues también prevé una serie de criterios para desempatar. Por ejemplo, el primero sería mayor puntuación en la fase de oposición, luego nos iríamos a los subapartados, el último de los criterios de desempate pues sería mayor antigüedad como funcionario interino en la función pública, pero todo eso está estipulado, ¿vale? Si se tuviera un empate. Declaración de personas aspirantes seleccionadas. Los órganos de selección elaborarán una lista única por especialidades ordenada por puntuación obtenida, en la que figurarán todas las personas aspirantes seleccionadas de acuerdo con la puntuación global obtenida. Por lo tanto, esto ya, una vez se haya terminado el proceso, entonces por especialidades va a salir una lista ordenada de las personas que han obtenido plaza. Por ejemplo, geografía e historia. Pues si se repartían 80 plazas, pues salen esas 80 personas ordenadas según la nota obtenida. Contra esa lista se puede interponer un recurso de alzada, ¿vale? En el plazo de un mes ante la Dirección General de Personal Docente. Pues esa sería, digamos, la lista ya de personas seleccionadas. Personas que, por ejemplo, hayan obtenido plaza por el concurso de méritos y hayan obtenido plaza por el concurso oposición. Puede darse el caso. Estas personas que hayan superado el concurso de méritos y superen este proceso selectivo deberán optar por una única de las plazas obtenidas en el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de las listas de personas seleccionadas. Es decir, cuando salga esa lista que acabamos de nombrar, tienen 10 días para optar o bien por la plaza que obtuvieron por el concurso de méritos o bien por la plaza que obtengan por el concurso oposición.
Si alguien renunciase a la plaza obtenida, puede ser el caso de que si obtengo plaza por el concurso de méritos, no tengo fase de prácticas, voy a ser funcionario de carrera a 1 de septiembre del 2023, pues opte por esa plaza. Por lo tanto, renuncio a la plaza que he obtenido por el concurso oposición. ¿Qué es lo que pasará? Pues que en ningún caso podrá considerarse seleccionada la persona que por orden de puntuación ocupe el puesto inmediatamente posterior al de la última. ¿Qué significa esto? Que se pierde esa plaza. Se pierde esa plaza. No le dan la plaza al siguiente en la lista, sino que esa plaza se pierde. Siguiente apartado sería la presentación de documentación por las personas aspirantes seleccionadas. Las personas aspirantes que salgan en ese listado de personas seleccionadas tendrán, desde que salga ese listado, un mes para aportar documentación por medios telemáticos de aquellos requisitos, documentación justificativa, de los requisitos de participación y toma de posesión. Deberá presentarse en sede electrónica y el formulario requerirá ser firmado electrónicamente. Por lo tanto, nos van a pedir esos documentos justificativos de los requisitos de participación desde que sale el listado en el plazo de un mes. Siguiente apartado sería el nombramiento ya como funcionario en prácticas. Pues bueno, vista ya ese listado, la Dirección General de Personal Docente nombrará personal funcionario en prácticas a lo largo del curso escolar a las personas aspirantes seleccionadas. Vienen vacantes, vienen sustituciones de carácter temporal de acuerdo a las necesidades del servicio. Los destinos que se le adjudiquen a esas personas para la realización del periodo de prácticas tendrán carácter provisional. Bueno, lo que va a pasar es que durante el mes de julio habrá que hacer las personas que obtengan plaza en este concurso oposición una petición para que les adjudiquen un destino provisional de cara al curso 23-24. Harán una petición telemática y pedirán plaza para el siguiente curso. Ese curso 23-24, las personas que obtengan plaza realizarán lo que se llama la fase de prácticas. Y ojo, la fase de prácticas es parte de la oposición. Por lo tanto, hasta que no se aprueba la fase de prácticas, no se ha aprobado la oposición, ¿vale? Por lo tanto, hay que realizarla de acuerdo a lo que dictamine la resolución que saldrá para regular la fase de prácticas, hacer todo lo que toca para obtener el acto en esa fase de prácticas y, por lo tanto, ya aprobar definitivamente la oposición. Si esto sucede, saldremos nombrados como funcionarios de carrera al curso siguiente, con efectos a 1 de septiembre del 2024. Es decir, la Consellería mandará el expediente al Ministerio para que dictamine, digamos, esa resolución y salgamos nombrados como funcionarios de carrera, con fecha 1 de septiembre del 2024. Al curso siguiente, ya nos iríamos al curso 24-25, ahí tendríamos que pedir ya en concurso de traslados una plaza para que nos dieran ya con carácter definitivo, porque la que vamos a tener en el curso 23-24 va a ser con carácter provisional y ya al siguiente concurso de traslados iremos forzosos a concursar para obtener mi primera plaza con carácter definitivo, que lógicamente tiene que ser en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Tiene que ser en la Comunidad Valenciana. Y ahí me darán ya, si hay plazas disponibles, mi primera plaza con carácter definitivo. Si no, nos podríamos quedar algún año en expectativa de destino hasta obtener mi primer destino definitivo. Y ya el último apartado de la convocatoria se refiere al desempeño de puestos en régimen de interinidad. Lo que es la oposición es una vía de entrada a la bolsa de trabajo. Ojo, quien no haya realizado las dos partes de la oposición constarán como no presentados y es como que no han realizado la oposición, por lo tanto no tendrán, digamos, esa condición para poder entrar en bolsa. Quienes aprueben la oposición entrarán en la bolsa. Quienes no aprueben pero tengan la especialidad por la que se presentan, entran también en bolsa. Quienes no aprueben y no tengan la especialidad por la que se presentan, pues no entrarán en bolsa. Eso es lo que se recoge en el apartado 14, que regula un poquito el desempeño de puestos en régimen de interinidad. Quien estuviera ya previamente en la bolsa de trabajo, pues ya está, y si ha consolidado, pues no le va a influir el que saque mejor o peor nota en esta oposición, porque mantiene ya, digamos, esa posición, porque las bolsas en la Comunidad Valenciana se regulan así. Una vez has entrado, has trabajado y por lo tanto has consolidado, mantienes el puesto, no puedes bajar, aunque entren en una oposición otras personas. Ya entran por detrás de las personas que han consolidado, ¿vale? Es decir, las personas que entren a través de la oposición entran por detrás de los integrantes de la bolsa correspondiente que ya habían consolidado, ya habían trabajado anteriormente.
Quien no desee formar parte de la bolsa, se indica en la inscripción. En la inscripción llevará un apartado que dirá si las personas desean formar parte de la bolsa o no desean hacerlo. Y ahí se puede marcar lo que consideremos. Terminado ya un repaso a lo que es la convocatoria, ahora mi compañero Rafa va a hacer un repaso de lo que es el baremo. Vale, pues vamos a dar un repaso al baremo, que es muy parecido al que ya teníamos para el concurso de méritos. A ver que lo abra. Bueno, pues está en la convocatoria, lo tenemos en el anexo 1. Entonces, el baremo se estructura en 3 bloques. Un primer bloque de experiencia docente, que puede alcanzarse hasta un máximo de 7 puntos. Otro bloque de formación académica, que ahora en este baremo puede alcanzarse hasta un máximo de 2 puntos. Y otro tercer y último bloque de otros que vale 1 punto. En total, 7 puntos con experiencia, más 2 con la formación académica, más 1 de otros méritos que ahora veremos, un total de 3 puntos. Entonces, como ya hemos comentado, los méritos válidos, perfeccionados, serán hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Méritos de experiencia docente. Veamos uno por uno los subapartados de la experiencia docente. Entonces, por cada año de experiencia docente en la especialidad del cuerpo a la que se opta en centros públicos, por cada año 0,7 puntos. Por cada año de experiencia docente en otras especialidades, pero en el mismo cuerpo al que se opta, siempre en centros públicos, 0,35. Y por cada año de experiencia docente en otras especialidades, en otros cuerpos diferentes al que se opta, también en centros públicos, 0,125 puntos. Finalmente, cuando se trate de otros centros no públicos, por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel o etapa educativa, del mismo cuerpo, pero en otros centros diferentes a centros públicos, 0,1. La acreditación de este tiempo trabajado, pues, es a través de la hoja de servicios. Si hemos trabajado para la Consejería de Educación aquí en la Comunidad Valenciana y nos presentamos aquí en la Comunidad Valenciana, pues la incorporará la Administración, la Consejería de oficio. En caso de que hayamos trabajado en otra autonomía, pues la deberemos aportar esta hoja de servicios. En eso, en cuanto a lo que son servicios prestados en centros públicos. En el momento estemos hablando de servicios prestados en otro tipo de centros, concertados o privados, pues hará falta un certificado que emite la propia dirección del centro y con el visto bueno de la inspección educativa. Vamos pasándolo un poquito más rápido, puesto que esto es igual que en el concurso de méritos, este bloque de experiencia. El máximo que se puede obtener en este primer apartado son 10 años. Únicamente contarán 10 años porque, si os fijáis, esos 10, en el caso de que haya trabajado siempre, por ejemplo, en centros públicos, pues 10 por 0,7 tendría los 7 puntos. Y además de esta puntualización que recoge aquí el baremo la convocatoria, pues vamos a ver algunas que otras más, que las recordamos de cuando el concurso de méritos. Entonces, mirad, ¿me computan periodos inferiores a un mes? Pues sí.
Entonces se pueden acumular de manera que la suma de los días alcance los 30 días. A partir de ahí ya tendría la fracción de mes necesaria para atribuirle esta puntuación y tenerla en cuenta, ¿vale? Entonces, servicios truncados, interinidades de 1 mes y 2 días junto con 3 meses, por ejemplo, y 28 días, esos 2 más 28 son 30 que puedo acumular. Más puntualizaciones. La experiencia trabajada en el extinguido cuerpo de profesores técnicos de FP en esas especialidades, pues me sirve ahora para en el nuevo cuerpo que se ha creado, la especialidad afín a la que tenía. Esa experiencia sí me sirve. Luego, está trabajando a media jornada o una reducción de jornada, pues ese servicio me lo computan como jornada completa. Siempre ha sido así. Eso no cambia. Acumulación por ejemplo, está trabajando por la mañana, por ejemplo, en un centro público y por la tarde en un privado, pues servicios prestados simultáneamente no cuentan, no se puede. El documento para acreditar los servicios prestados, por defecto siempre, es la hoja de servicios. Ahora, si no es posible tenerla, pues también el baremo define que se puede acreditar ese trabajo con el nombramiento y cese de los servicios prestados. Se define también en el baremo qué son centros públicos y qué son centros no públicos, administración local y lo que define aquí como otros centros como privados concertados. Solamente se puntúan, cuando hablamos de servicios, estamos hablando de servicios de enseñanza reglada. Servicios prestados de enseñanza reglada. Se puntúa en universidades públicas o privadas como educador, no, viene aquí recogido. Luego también viene recogido en el baremo pues cómo acreditar el trabajo como profesor visitante, cómo se acredita, cómo acreditar los servicios prestados en el extranjero o cómo acreditar los servicios prestados como profesor de religión para que me los computen en el apartado 1.2, 1.3 o 1.4. Y con esto quedaría de nuevo recordado el apartado 1 de experiencia docente. Luego tenemos el segundo bloque en el baremo, que se puede alcanzar hasta un máximo de 2 puntos, que es la formación académica. Entonces, me van a valorar el expediente académico. Se valorará exclusivamente la nota media del expediente académico. Para ello, pues aportaré una fotocopia del expediente en el que conste la nota media y si está esa nota en estos intervalos numéricos que hay aquí, según la escala en que esté apreciada esa nota media, pues tendría atribuida una puntuación que va a 0,5, 1 o 1,5. Particularidades, pues se valora la nota media del título que incorpore para el ingreso. Dice, se valorará la nota media del título que expresamente se alega en la solicitud como requisito de acceso al cuerpo que corresponda. Y solo se computará la nota media de aquellas titulaciones declaradas como equivalente cuando el aspirante alegue las mismas para el ingreso al cuerpo y no aporte titulación exigida con carácter general. En resumen, el título, la titulación que aporte de ingreso, el expediente académico asociado a esa titulación es el que me valorarán de nota media. Más supuestos, pues que si dicho expediente académico consta como literal y como numérica, se toma en consideración la numérica, la última. En aquellos casos que venga expresada de esta forma, aprobado 5 bien, etcétera, pues serían esas las puntuaciones. Si el expediente no tiene
nota media, pues le pedimos a la universidad que nos expida un expediente académico que tenga la nota expresada numéricamente. Y si no es posible, pues que lo indique también. Y bueno, esto son particularidades para lo que es el baremo en cuanto al expediente académico solamente. Entonces, segundo subapartado. ¿Qué más me tienen en consideración a la hora de puntuarme en el baremo? Pues por el título, porque solo puntúan uno, como se especifica más abajo, por el título de doctor, un punto. Por el certificado de diploma acreditativo de estudios avanzados o también el título oficial de máster, siempre que no haya sido utilizado como requisito, que también lo especifica más abajo, o cualquier otro documento equivalente, siempre que no haya sido a estos dos y siempre que no haya sido utilizado como requisito, pues me darían un punto. Entonces, como ya se anticipaba, no se valorarán cursos de posgrado, especialización, experto universitario. El título oficial de máster te lo puntúan cuando dicha titulación no constituya un requisito. Subapartado 223, por haber obtenido un premio extraordinario en el doctorado, 0,5 puntos. Subapartado 2.3, otras titulaciones universitarias. Pues en este subapartado se valoran las titulaciones universitarias de carácter oficial en caso de que no hayan sido, lógicamente, alegadas como requisito para el ingreso a la función pública docente. Y este subapartado se subdivide a su vez en otros dos que son para titulaciones de primer ciclo y las de segundo ciclo. Entonces, en el caso de los aspirantes a funcionarios del subgrupo A2, no se valorará por este subapartado el primer título de esta naturaleza, puesto que, lógicamente, va aportado como requisito. Y en el caso de los funcionarios docentes del subgrupo A1, no se valorará ninguna diplomatura, titulación de primer ciclo, en el caso de que haya servido para la obtención del primer título de licenciatura. Y el valor de estas titulaciones en el baremo por cada una de ellas es un punto. Se tiene que aportar la certificación académica o copia del título alegado para el ingreso. ¿Vale? Aportaríamos nuestra titulación y la de ingreso para que quede claro al tribunal. Tendríamos también las de segundo ciclo. Esto todo prácticamente igual que para el concurso de méritos. Titulaciones de enseñanza de régimen especial y formación profesional específica, pues por cada título profesional de música o danza 0,5, por cada certificado de nivel avanzado, y ahora veremos qué es avanzado, que lo detalla más abajo, o equivalente de escuelas oficiales de idiomas 0,5, por cada título de técnico superior de artes plásticas y diseño 0,2, por cada título de técnico superior de formación profesional 0,2, por cada título de técnico deportivo superior 0,2. Y como os decía, que es un apartado que da origen a dudas, pues el apartado 242 define en el baremo que el nivel avanzado es C1 y C2. ¿Vale? Para el caso de titulaciones que tengamos sobre el dominio de idiomas extranjeros, pues siempre que sean titulaciones expedidas por entidades acreditadas, pues por cada titulación de idioma extranjero C1 o C2 tendría 0,5. Y para que me lo cuenten, pues una copia del título correspondiente. Y finalmente entramos con el último bloque del baremo, que sí difiere la puntuación a lo que teníamos en el concurso de méritos. Entonces, este bloque 3
cuya puntuación máxima es un punto, pues se subdivide en un punto para la superación de fase de oposición en la misma especialidad del cuerpo al que se opta y se divide en los cursos de formación permanente. Entonces, por cada procedimiento selectivo que hayamos superado, siempre y cuando haya sido desde el 2012 para adelante, tendríamos 0,75. Recordemos que la puntuación máxima en este subapartado 3.1 es de un punto. Para ello, pues para que me lo tenga en cuenta el tribunal baremador, pues aportaría el certificado emitido por la administración educativa correspondiente. Cuando la superación de la fase de oposición se ha realizado en la misma administración a la que me presento, pues este mérito lo incorpora de oficio la propia administración, tal y como recoge el propio baremo. Cursos de formación permanente, pues por aquellos cursos de 100 o más de 100 horas, 0,5 puntos. Y para aquellos cursos de 30 o más de 30 horas, 0,2 por cada uno que tenga de esa cantidad de horas. ¿Y qué tipo de cursos son? Pues son cursos de formación permanente y perfeccionamiento superados, que estén relacionados con la especialidad a la que se opta o con la organización escolar. Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación o a la didáctica, la psicopedagogía, la sociología, etcétera, etcétera, que pone aquí. ¿Y emitidos por quién? Pues con aquellas por universidades, por entidades reconocidas, por ejemplo, por la consejería que hagan formación permanente, por el CEFIRES, etcétera, siempre que sean entidades colaboradoras reconocidas por la Consejería de Educación, universidades, sean públicas o privadas también. Y si esta formación ya la tengo recogida en mi cuenta Ovidoc, el baremo de la convocatoria ya me indica que no necesitaría aportarlo. Dice, la formación que figura inscrita en el registro de formación del profesorado será baremada de oficio. Entonces, entro, me aseguro que lo tengo y ya no hace falta aportarlo. En caso de que no lo tenga, pues aportaría la certificación de los títulos que tenga. También en este subapartado 3.2 se incluye los siguientes títulos que, si los tenemos, pues constarían de las siguientes puntuaciones. Por cada certificación de capacitación en lenguas extranjeras, 0,5, y por el certificado de capacitación en valenciano, 0,5 también, y por el diploma de mestre, 1 punto. Entonces, estas son las puntuaciones y las titulaciones puntuables que deberé tener presentes, deberé tener en cuenta para aportar en la hoja de autobaremación que subiré cuando haga la preinscripción en la convocatoria, la inscripción de solicitud de participación de esta convocatoria y nada. Lo veremos con más detalle cuando hagamos una demostración práctica de cómo se rellena este autobaremo y cómo lo subimos a la plataforma en la solicitud de inscripción. Bueno.